Es bueno, como dice la palabra del Señor, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿El qué dice? Habitar los hermanos, no solo juntos, ¿verdad? Ahí hay otra condición, como dice, juntos en armonía, ¿verdad? Juntos y en armonía. Y eso es algo de lo que vamos a hablar en esta mañana. Abra su Biblia en el libro de Génesis. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo número 13. Si usted recuerda, en la última sesión que estuvimos, logramos finalizar el capítulo 12. Cometió ahí una mentira, ¿verdad? Porque mintió acerca de la relación predominante entre él y su esposa. Se aprovechó de los egipcios, se le complica ahí que a la esposa se la llevan para la casa de Faraón y ya la iban a hacer pronto quizás la mujer del Faraón, y un gran relajo hasta que Dios tiene que intervenir. Al final Abraham termina avergonzado, ¿sabe? Que es una vergüenza para Abraham, porque tiene que ser escoltado fuera de ¿dónde? De Egipto, ¿verdad? Y hasta ahí ha terminado la historia del capítulo 12. Pues en esta mañana vamos a enfocarnos en una historia que está en el capítulo número 13. Capítulo número 13. El tema es, hermanos, los conflictos entre creyentes. El tema es un tema que aquí sale a la luz de la historia de Abraham, y es algo que sucedió entre Abraham y uno de sus parientes, su sobrino Lot, ¿verdad? Si usted recuerda, antes de entrar y verla o leer la historia, quiero recordarle algo, ¿verdad? Un par de cosas. Primero, ¿usted recuerda por qué motivo terminó Lot viviendo con Abraham? Vamos a ver, los que han estado presentes o los que conocen la historia. ¿Por qué motivo Lot ha terminado viviendo con Abraham, su tío? Recuerda ya en el capítulo 11, ¿qué pasa? El padre de Lot, llamado Aram, ¿qué sucedió? Murió antes, ¿verdad? Vimos que era una de las primeras veces donde se rompe el orden natural de la muerte. Ahí vemos a unos hijos, a un hijo enterrando ¿a quién? A su padre. Al morir el padre de Lot, llamado Aram, recuerda que Lot pasó a vivir con su abuelo Taré, o pasó a formar parte ya, o a ser responsabilidad de su abuelo Taré. Y uno de los hijos de Taré, ¿quién era? Era Abraham, ¿verdad? Abraham. Entonces Lot pasó a vivir bajo la tutela, llamémosle así, de su abuelo, y en la compañía ¿de quién? De su tío, ¿verdad? De su tío Abraham. Pero si usted ha estado con nosotros o ha leído la historia, se da cuenta que de repente por ahí Dios llama a Abraham en el capítulo 12, ¿verdad? Vemos a los primeros versículos del capítulo 12, el Señor hace un llamamiento a Abraham y le dice: vete ¿de dónde? Le dice: de tu tierra y de tu parentela. Oiga bien, tenía que desligarse de la tierra de allá pagana de Ur, y desligarse también de su parentela, e irse ¿a dónde? A la tierra que Dios le iba a mostrar. Pero en ese llamamiento de Dios para Abraham, pareciera que Lot se autoinvitó al viaje con Abraham, ¿verdad? Lot vino y no sabemos las razones por las cuales él lo hizo, pero si nosotros vemos la historia, usted se va a dar cuenta que desde ahí, desde que Abraham deja a su padre Taré ahí en la región de Harán, donde se habían quedado estancados, al parecer Lot va con él y se le une en esa historia. Y desde ahí en adelante, Lot, el sobrino de Abraham, se va a convertir como en una especie de carga para Abraham, que le va a robar la tranquilidad y le va a atrasar un poco en el cumplimiento del llamado del Señor. Ahora, ¿por qué habrá seguido Lot a Abraham? ¿Por qué cree usted que Lot habrá decidido acompañar a Abraham en esa jornada? Mire, la Biblia no lo dice exactamente, ¿verdad? No vamos a encontrar una porción ahí en la Biblia que nos diga: y creyó Lot, ahí en Génesis por lo menos, que diga: y creyó Lot al Dios de Abraham, y por esa razón se le unió al llamamiento a Abraham. No lo dice así, hermanos, no lo va a encontrar así, ¿verdad? Algunos quizás van a decir: bueno, lo más probable es que Lot, al ver que Abraham había conocido a ese Dios que lo estaba llamando, al Dios Todopoderoso, lo más probable es que Lot también creyera en ese Dios. Pero, hermanos, si usted hace un diagnóstico, o si usted quiere hacer una deducción
de qué pudo haber motivado a Lot a seguir a Abraham, basándose en lo que hemos leído en el libro de Génesis, sabe que usted va a llegar a la conclusión que probablemente Lot siguió a Abraham por dos razones, ¿sabe? Por busca de seguridad y por busca de confort. ¿Por qué? Lot había estado viviendo con su abuelo Taré, pero usted sabe que Taré pronto iba a morir, ¿no es cierto? Porque era el mayor, iba a morir. Entonces, cuando Abraham se separa de su padre Taré y decide continuar con el llamamiento de Dios, lo más probable es que Lot dijo, bueno, si me quedo aquí con mi abuelo pronto va a morir, ¿y quién me va a cuidar? ¿Y con quién me voy a relacionar, verdad? Y acuérdese que ahí era importante el hecho de tener un clan familiar, ¿verdad? Tener un grupo familiar que fuera grande, numeroso, que fuera capaz de defendernos ante las amenazas de los demás pueblos o naciones que estaban alrededor. Entonces, lo más probable, hermanos, es que Lot haya decidido unirse a Abraham no por la fe, ¿sabe? Sino decidió unirse a Abraham por conveniencia. Por conveniencia. Yo no voy a negar, ¿verdad? Porque si nos quedáramos nosotros solo con el relato de Génesis, usted llegaría a la conclusión de que Lot es un creyente o que no lo es. Si usted solo se quedara con la historia de Génesis que habla de Lot, llegaría a la conclusión de que es creyente o no lo es. Probablemente llegaríamos a la conclusión de que Lot no es creyente, ¿verdad? Pero eso no es cierto, hermanos. Tuvo que escribir acerca de Lot el apóstol Pedro, allá en 2 de Pedro capítulo 2, versículo del 7 al 8, él viene y va a poner o va a dejarnos en claro cuál era la relación de Lot para con Dios. Si quiere leamos ahí en pantalla para que no lo busque. Dice, hablando del castigo que Dios había enviado a la ciudad de Sodoma y Gomorra, dice el versículo 7, y libró a quién, dice, al justo Lot. Mire, y ese justo Lot es el mismo que vemos ahí en Génesis. Sí, hermanos, ese es, ¿verdad? Ese es. Ya vamos a hablar un poquito de cómo es que este Lot era justo o no era justo, ¿verdad? Pero dice la Biblia, y libró al justo Lot. Mire cómo pasaba él ahí, dice, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Mire, y da una explicación en el versículo 8. ¿Cómo dice? Porque este justo, ¿cuál justo? Lot, ¿verdad? Que moraba entre ellos. Mire qué dice que hacía Lot ahí. Afligía cada día mire cuántas veces le ha llamado la Biblia justo, ¿verdad? Justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, ¿verdad? De la ciudad donde Lot se va a ir a vivir. Entonces, hermano, lo más probable es que cuando Lot se le unió a Abraham, no era un creyente. Pero algo pasó en el andar o en las jornadas de Lot con Abraham, que al final Lot va a terminar creyendo en el Dios de Abraham. Y eso es lo que nos va a decir el apóstol Pedro, ¿verdad? Allá en el Nuevo Testamento. Entonces, la razón por la que Lot probablemente en estos momentos de nuestra historia anda con Abraham no es por la fe, hermano. ¿Es por qué? Por conveniencia, ¿verdad? Así como a veces muchas personas, ¿verdad? A veces somos cristianos y de repente tenemos una amistad o nos acercamos hacia alguien no porque de verdad queremos estar con esa persona, sino que a veces es ¿por qué? Por conveniencia, porque podemos obtener algo de ellos. Pero a pesar de esa parte negativa, sabe que Lot va a conseguir algo bueno de Abraham, su tío. Y lo que va a conseguir es conocer ¿a quién? Al Dios de Abraham. Amén. Al Dios de Abraham. Ahora, estábamos por empezar el capítulo 13, pero algo ha pasado ahí en el transcurso del capítulo 12 y capítulo 13 con las posesiones tanto de Abraham como las posesiones de Lot. Si quiere, veamos los versículos 1 y 2 del capítulo 13. Después de que Abraham y Lot, porque sabe que Lot también fue con Abraham a Egipto, han sido expulsados de Egipto, vea lo que dice la Biblia, dice versículo 13:1. Subió pues Abraham, ¿de dónde? De Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía. Hasta ahí está bien, pero mire quién más andaba ahí. ¿Cómo dice ahí? Y con él, Lot, ¿verdad? ¿Y cómo era Abraham? Abraham ya era rico antes de entrar a Egipto, pero acuérdese que él se aprovechó de Faraón y también recibió beneficios allá en Egipto e incrementó su riqueza. ¿Qué dice el versículo 2? Y Abraham era riquísimo ¿en qué? En ganado, en plata
y oro. La palabra que utiliza la Biblia es riquísimo, ¿verdad? Alguien que tenía bastante, demasiado, de sobra, ¿verdad? En posesiones, en ganado, en oro, en plata. Pero Lot también, por andar ahí de arrimado con su tío, ¿verdad? Por andar ahí de que no se quería soltar del tío, también sabe que Lot había conseguido bendición por parte de Abraham. Y ahí se está cumpliendo, hermanos, una de las promesas que Dios le hizo a Abraham. ¿Qué le dijo? ¿Y serás de qué le dijo a Abraham? De bendición. Sabe que todos los que se alían, o los que hacen, los que se unen al equipo de Abraham, ¿cómo terminan? Terminan siendo bendecidos. Y la promesa es que los que se pongan en contra del equipo de Abraham, ¿cómo van a terminar siendo? Maldecidos. Pero esa bendición se está viendo aquí también con ese sobrino que se ha autoinvitado al viaje llamado Lot. Vea el versículo 5, hablando de las posesiones de Lot. ¿Cómo dice el versículo 5? También Lot, y vuelve a decir ahí, miren, que andaba ¿con quién? Con Abraham. Mire que ha logrado Lot ahí. Tenía ovejas, vacas y tiendas. El hombre también había comenzado a gozar de las bendiciones, a pesar de que no era, hermanos, el llamado de Dios era para Abraham o era también para Lot. Era para Abraham, era un llamado exclusivo para Abraham. El trato, sabe que Dios hace tratos personales, ¿verdad? A veces nosotros como responsables de nuestra familia, es cierto, lo que nosotros decidimos afecta a nuestra familia, y eso así es, pero Dios trata con las personas directamente. El trato de Dios era con Abraham, pero Lot se le ha pegado ahí. Y eso sabe que ha sido de beneficio para Lot, pero se va a convertir en cierta preocupación, en cierto retraso para la vida aquí, que Lot ha sido bendecido. Ahora, le dije que el tema para esta mañana es el conflicto entre creyentes. Vamos a ver ahora un conflicto que ha traído esta abundancia de bendición en la vida de Abraham y en la vida de Lot. Y es lo que nosotros vamos a comenzar a ver en el versículo 6. Ellos ya habían ganado muchas riquezas, ¿verdad? Incluso siervos, tiendas, dice ahí, vacas, ovejas y todo eso. Cada uno había incrementado lo que tenía, pero ahora entre estos dos familiares, porque ¿qué relación tenían ellos en la carne? Era tío y ¿quién? Y sobrino. Pero también, hermanos, a la luz de segunda de Pedro, ellos tenían otra relación ahí. ¿Sabe qué más eran ellos dos? Si los dos creían en el mismo Dios, ¿qué eran ahí? Eran hermanos. Piensen esto. Se va a presentar ahora un conflicto entre familiares en la carne, y se va a presentar un conflicto entre ¿quién? Entre familiares espiritualmente. Hermano, ¿no es cierto que nuestra vida a veces está rodeada de conflictos por esos dos lados? ¿Verdad? O levante la mano quien nunca ha tenido un conflicto familiar. Ninguno, ¿verdad? Levante la mano quien nunca ha tenido un conflicto entre hermanos en Cristo. ¿Cuántas manos arriba, verdad? Pero eso es normal, hermano. Es normal en el sentido de que debido a nuestra naturaleza pecaminosa, tarde o temprano, ¿verdad? Esa tendencia al mal que todos nosotros tenemos, y al estar juntos y al convivir bastante tiempo juntos, todas las cosas malas comienzan a ¿qué? A salir, ¿verdad? Y comenzamos a ver los defectos del otro, que este no hace esto, que porque este no va a tal lugar, que porque no cumple su responsabilidad, y empieza a generarse el conflicto. Pues eso no fue la excepción en la vida del creyente Abraham y en la vida de su sobrino Lot. Dice el versículo 6, veamos cuál era el problema. ¿Qué problema se presenta? Dice, y la tierra, ¿qué pasa? No era suficiente. ¿Para qué? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué la tierra no era suficiente? Pues sus posesiones eran muchas. Y ya vimos que Dios ha ido bendiciendo, y todavía en Egipto logran conseguir mayores riquezas, ¿verdad? Tanto Abraham como Lot. Y dice ahí que tenían tantas cosas y estaban juntos, ¿verdad? Y no tenían espacio ellos para poder Lot criar su ganado y Abraham simultáneamente criar su ganado y tener sus posesiones. Y dice la Biblia al final del versículo 6 que dice
y no podían morar ¿en dónde? En un mismo lugar. ¿Cuál es el problema que se está presentando entre estos dos familiares y estos dos hermanos? El problema es que ahora, debido a lo que tienen, la tierra ya no da abasto para apacentar simultáneamente tanto a los ganados de uno como a los ganados de otro. Mire, esto generó el conflicto. Hermanos, los conflictos no surgen cuando nosotros somos llaneros solitarios, ¿sabe? Cuando nosotros vivimos en soledad y quizás usted solito vive en su casa, ¿verdad? Usted no tiene conflictos. A veces tenemos conflictos con nosotros mismos, ¿verdad? Y si tiene algún perico o un animal, usted si no encuentra con quién pelear, pelea con ellos. Pero cuando nosotros nos rodeamos de personas, cuando nosotros habitamos con personas, cuando trabajamos con personas, cuando nos movemos con personas, sabe que lo más probable que surja en esa relación unos con otros, ¿sabe qué es? Es un conflicto. ¿Y por qué, hermano? Porque esa es la herencia que hemos recibido ¿de quién? De nuestros padres, Adán y Eva. Los conflictos son normales. Los conflictos en la vida son normales. Entre familiares son normales. Entre creyentes, no es el deseo de Dios. Yo no voy a decir que ese es el deseo que toda la iglesia pase en conflicto, pero usted debe de saber que debido a nuestra naturaleza, cuando nos relacionamos con otros, lo más probable es que surjan conflictos. Ahora, hermanos, el problema y lo que vamos a ver en esta mañana es cómo los creyentes reaccionamos ante los conflictos, porque eso es en lo que Dios está interesado. Mire, este conflicto entre estos hermanos, entre estos familiares, se va a ir incrementando cada vez más hasta que vea lo que dice el versículo 7. Léalo conmigo. ¿Qué pasó? Dice, y hubo contienda, ¿entre quiénes? Entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y adicionalmente estaban rodeados por unos pueblos que servían de amenaza. ¿Y quiénes eran ahí? Dice, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. Yo subrayé la frase, y hubo, ¿qué dice ahí? Contienda. Y hubo contienda. ¿Sabe que la palabra contienda que se menciona ahí en el libro de Génesis es una palabra en hebreo que usted probablemente la ha leído allá en Éxodo, allá en la historia del Éxodo, y es la palabra hebrea Meribá. En nuestra Biblia Reina Valera dice Meriba, pero la correcta pronunciación sería Meribá. Y esa es la palabra que se usa para contienda ahí. ¿Y sabe qué indica la palabra Meribá? Indica discusiones, indica forcejeos. ¿Qué es un forcejeo, hermano? Una discusión es cuando usted guarda su distancia y comienza a decirse las cosas, ¿verdad? Pero ¿qué es un forcejeo? Cuando usted ya le dice, ¿y qué pasó? Pues, y empieza usted a empujar al otro, ¿verdad? Y mire, Meribá significa también peleas. La cosa se estaba agravando ahí entre los empleados o las pertenencias de Lot y entre los empleados y las pertenencias de Abraham. Las cosas habían ido avanzando, no solo en discusiones, no solo en decirse una cosa de aquí para allá, ¿verdad? Miren, váyanse a pastar ustedes al otro lado, nosotros venimos primero, ¿por qué no se van para allá? Comenzaban quizás a empujarse y comenzaban a ver ¿qué? Pleitos. Comenzaban a haber pleitos, discusiones, ¿verdad? Cosas que ya llevaban a cierto tipo de violencia el uno contra el otro. La situación se estaba complicando tanto, hermanos, que ahora uno de los dos tenía que apartarse. Uno de los dos tenía que resolver ese conflicto, ¿sabe? Pero ¿quién de los dos iba a hacerlo? ¿O quién era el más indicado para que tomara acción y diera el primer paso para resolver este problema? Mire, si siendo sinceros, hermanos, ¿qué hubiera hecho usted en esa situación? Usted póngase en el lugar de Abraham. Usted es el llamado de Dios. El llamado es para usted. Usted decide irse y su familiar se le pega en el camino. Y de repente los dos han prosperado, tienen riquezas y ya no pueden vivir juntos. ¿Qué hubiera hecho usted ahí? Sea sincero, ¿verdad? No se la quiera llevar de, ay no, hermano, yo hubiera orado al Señor y le hubiera dicho, Señor, ayúdanos a resolver este conflicto como hermanos. No, hermano, sabe que lo que usted y yo hubiéramos hecho era ponernos a pelear. Porque la forma más fácil de resolver los conflictos, ¿sabe cuál es?
es peleando. Esa es la forma más fácil de resolverlo. Lo que Satanás espera que nosotros hagamos ante un conflicto es eso. Que tengamos discusiones, forcejeos, peleas. Eso es la forma en que Él quiere que resolvamos, pero no es eso lo que Dios desea. Mire, quizás algunos de nosotros hubiéramos hecho lo siguiente, hubiéramos pensado, bueno, aquí yo estoy en todo mi derecho porque el llamado de Dios soy yo. El que tiene que moverse y tiene que ir a buscar a dónde se va a vivir y tiene que dejar de estorbarme es aquel. ¿No es cierto? Así hubiéramos pensado nosotros. Así hubiéramos justificado nuestro accionar. Pero mire, aquí es el punto donde yo quiero llevarle. Este altercado entre dos familiares, este altercado entre dos hermanos en la fe, porque según Pedro son hermanos en la fe, y es nuestro hermano Lot también, fíjese. Pues este altercado entre esa familia, sabe que va a servir de prueba para medir la espiritualidad de este par de creyentes. ¿Me escuchó? El altercado entre estos familiares, entre estos creyentes, esa contienda va a servir como prueba para que Dios mida la espiritualidad de este par de creyentes. Mire, usted y yo debemos tener claro lo siguiente, hermano. Yo quiero que usted se grabe esto. La madurez o la espiritualidad de una persona no se demuestra por la cantidad de veces que usted asiste a un culto. La madurez, la espiritualidad de una persona no se demuestra por la cantidad de reglas que usted cumpla. La madurez, la espiritualidad de una persona no se mide por el tipo de ropa que usted usa o por el cargo que usted ostenta en una organización. No se mide, hermanos, porque usted sepa un gran cúmulo de conocimientos acerca de la Biblia. La madurez no se mide así. Nosotros hemos sido enseñados y hemos sido programados a pensar que el maduro es aquel que cumple todas esas cosas. Hermano, eso no es cierto. Eso no es cierto. La verdadera espiritualidad, grábese eso, es aquella que se evidencia en el carácter de la persona. Es en la manera en que nosotros tratamos a otros, en la manera en la que nosotros reaccionamos a los problemas. Eso es la evidencia clara de que soy un cristiano maduro. De nada me sirve a mí conocer un montón de la Biblia. De nada me sirve a mí vestirme manga larga, ponerme mantelina si es una mujer, ¿verdad? Hacer esto y lo otro, si en el carácter estoy fallando. La espiritualidad de un creyente se mide ¿en dónde? En el carácter. Ay, hermano, ¿y usted por qué dice eso? Hermano, ¿qué dice el apóstol Pablo? El fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor, gozo, dice, es congregarse. Congregarse es un mandamiento, hermano, pero en cuanto a medirse, una persona está creciendo en el Señor, dice que una persona que está sometida al Señor, que está creciendo, que es maduro espiritual, eso se evidencia en el fruto que produce su carácter. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio o templanza. Esa es la manera en la que se mide un creyente y la parte espiritual de un creyente, hermano. Ahora, este conflicto que se está viniendo a la vida de Abraham y a la vida de Lot, ambos son creyentes. Este conflicto va a demostrar quién de los dos es verdaderamente el que, un creyente maduro. ¿Para qué permite Dios los conflictos en nosotros? Para que usted demuestre quién verdaderamente usted es, hermano. Se demuestra quiénes somos cuando estamos bajo presión, cuando nos están ofendiendo, cuando se nos han violentado nuestros derechos. En ese momento que usted va a reaccionar, ese es usted. El verdadero José Luis no es el que se para aquí a predicar. El verdadero José Luis es el que reacciona ante los conflictos con los demás, ¿verdad? Cuando lo están tratando mal, cuando le quieren robar algo, ¿verdad? Y quieren pasar por encima de sus derechos. Ese José Luis que responde ahí, ese es el José Luis que Dios ve. Porque la espiritualidad, hermanos, se mide ¿en dónde? En el carácter. En el carácter. Y en esta historia va a quedar evidenciada
la manera en que los creyentes podemos responder ante un conflicto. Miren, los creyentes en medio de un conflicto podemos responder de dos maneras. Y son las que vamos a seguir leyendo. Una de ellas es, hermanos, podemos responder de manera espiritual o de manera madura. ¿Y quién es un creyente espiritual o un creyente maduro? Mire, le voy a dar una definición. Un creyente espiritual no es alguien que sea perfecto o sin errores, porque alguien perfecto o sin errores es solamente el Señor Jesús. Y nosotros cuando estemos en la gloria, hermano, solamente ahí vamos a ser perfectos y sin errores, ¿verdad? Un creyente espiritual no es alguien perfecto, porque aún posee la vieja naturaleza del pecado. Y en la dispensación lo hemos visto. ¿Quién nos ha heredado toda esa tendencia hacia el mal? La desobediencia de nuestros padres Adán y Eva. La tendencia de dudar de Dios, de desobedecer al Señor, ha venido dentro de nuestro ADN desde el momento que Adán y Eva no le creyeron a Dios y obedecieron a Satanás y le dijeron a Dios: eres mentiroso, y Satanás tiene la verdad porque él dice que no vamos a morir. Desde ese momento la humanidad se infestó del pecado en nuestra sangre. Esa tendencia, usted dice, y yo he tenido la oportunidad de ver eso ahora con niños pequeños. Usted dice: ¿y quién le enseña a hacer el mal a los niños? Nadie, hermano. ¿Dónde viene programado el mal? En sus genes. Ahí viene programado, ¿verdad? Que le pegue un puntapié al otro cipotillo, que le jale el pelo, que le pegue chicle, que le escupa. ¿Quién le enseña eso? ¿Usted le enseña? Ahí viene programado. Pues un creyente espiritual no se ha librado de eso, hermano. Todavía tiene esa vieja naturaleza de pecado. Pero ahora, ese creyente, a pesar de que tiene esa vieja naturaleza, ahora tiene una nueva naturaleza dada por la fe en Jesucristo. Y esa nueva naturaleza en el creyente se caracteriza por la disposición a ser guiado por el Espíritu Santo y la disposición a obedecer a la palabra de Dios. Un creyente espiritual es ese. No es el que es perfecto, pero es el que está dispuesto a someter su voluntad, a someter sus caprichos, a someter sus reacciones a lo que dice el Espíritu de Dios y a lo que dice la palabra de Dios. Y comienza a evidenciar en su vida el fruto del Espíritu. Y usted ya se lo sabe, ¿verdad? Ese es un creyente espiritual. Ahora, podemos reaccionar nosotros también como creyentes carnales o niños en Cristo Jesús. ¿Cómo se le llama en la Biblia? En la Biblia a un creyente carnal. Si usted se ofende con carnal, se le llama niño. Niño, y usted dice: hermano, ¿dónde está eso? Lea 1 Corintios capítulo 3. Los primeros versículos. Pablo dice: no les puedo tratar como a espirituales, sino como a carnales. ¿Como a qué dice? Como a niños en Cristo. Podemos reaccionar como creyentes carnales, comportándonos como niños. Miren, así es como se le llama el apóstol Pablo. Un creyente carnal es aquel, oiga bien, que se comporta como un niño. Hermano, ¿y cómo es un niño por naturaleza? Un niño por naturaleza es inmaduro. Es egoísta, hermano. No es cierto que las mamás o los papás tienen que lidiar para que sus hijos aprendan a compartir. No es cierto. Porque no lo van a hacer por sí mismos. Usted tiene que decirle: hijo, mire, parta la mitad, dele la mitad a su hermanito, la mitad no sé quién. Si hay un vecinito, pártalo en tres, ¿verdad? Y el niño no va a querer hacerlo. Porque es egoísta, ¿o no es cierto? Es egoísta por naturaleza. Un niño es desobediente, hermano. Un niño es peleonero. Los niños a veces, sin quererlo, ¿verdad? Ya lo traen en su naturaleza. Son crueles. Son crueles. Mire, me acuerdo yo de algo. Fíjense que yo iba como a 7º grado. Tenía 11, 12 años y me empezaban a salir estas manchas en la cara. Y usted sabe que eso a una edad de un adolescente, un niño, es algo bien doloroso. Y recuerdo una vez que yo estaba haciendo fila en el cafetín para comprar ahí algo a la hora del recreo en el colegio. Y de repente me dijo un niño: ¡hey! Me dijo: vos sos mentiroso, me dijo. ¿Por qué? Porque te lavaron la boca con lejía, me dijo. Usted se ríe, hermano, pero sabe que a mí me dolió. Pero, ¿qué podía yo esperar de un niño? Eso, hermano. Eso es lo que puedo esperar de un niño, ¿no es cierto? Porque los niños son crueles, ¿no es cierto? Así son, hermanos.
Son egoístas, son peleoneros. Mire, los niños ni siquiera han desarrollado el discernimiento para distinguir entre lo que les conviene y lo que les puede quitar la vida. ¿Por qué la mayoría de productos dice, úsese bajo supervisión de un adulto? ¿Por qué? Porque si usted le da un bote de lejía a su niño de 2 años, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se lo va a tomar. Le deja un platito con matarratas ahí y el niño anda gateando. ¿Qué va a hacer su niño? ¿Sabe distinguir entre lo que le conviene y lo que no le conviene? No, hermano. Así se comporta un niño, ¿no es cierto? Así se comporta un creyente carnal. Puede ofender, puede decir, puede hacer cosas y él no piensa en lo que va a hacer sentir mal a los demás. Es un niño en Cristo. Así se le llama. Lea 1 Corintios 3. Y va a hablar cómo Pablo va a tratar ese tema, ¿verdad? De creyentes carnales y creyentes espirituales. Mire, no voy a ahondar más en ese tema, ¿verdad? Pero le recuerdo, un creyente carnal, hablando de él, un creyente que es un niño en Cristo, que no quiere crecer, que le da rienda suelta a sus deseos, que no se somete a la palabra del Señor, que se deja gobernar por su vieja naturaleza, sabe que un creyente así puede llegar a cometer los mismos pecados tan escandalosos y tan groseros como los pecados que comete cualquier inconverso común y corriente. Eso dice Pablo, 1 Corintios capítulo 3. Dice, no soy carnales, dice Pablo, y andáis como hombres. Es decir, no son carnales y se comportan igual que cualquier inconverso. Así se comporta un creyente carnal. Por eso, hermano, la carnalidad en una iglesia, eso es un problema bien serio. Cuando los creyentes no queremos madurar, cuando actuamos de esa manera, hermano, no solo nos afectamos nosotros mismos, afectamos a toda la congregación, porque de repente, si yo soy de ese tipo de creyentes y estoy en un ministerio y yo me comporto de esa manera, en lugar de ser de bendición para otros, sirvo de desánimo, sirvo para hacerlos sentirlos mal, sirvo en lugar de estorbo, en lugar de ser de crecimiento para la obra del Señor. Así se comportan los creyentes carnales. Ahora veamos las actitudes que tuvieron estos dos creyentes ante el conflicto. El creyente Abraham y el creyente Lot, ¿verdad? Veamos cómo es que ellos van a reaccionar y vamos a evaluarlos, quién de los dos es un creyente maduro y quién de los dos es un creyente niño. O quién es un espiritual y quién es el otro, un carnal. Veamos versículo 8. Versículo 8, ¿qué dice? Entonces, léalo, yo los veo enojados a ustedes, ¿verdad? ¿Qué dice versículo 8? Entonces Abraham dijo a Lot, mire, ¿qué le dice Abraham? No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. Y yo subrayé esa frase. ¿Qué dice? ¿Por qué le dice Abraham? Porque somos hermanos. ¿Cómo está reaccionando Abraham ante el problema? ¿Con una actitud espiritual o con una actitud carnal? ¿Como alguien maduro o como un niño está respondiendo Abraham? Como alguien maduro, ¿sabe? De aquí podemos resaltar una verdad. Si usted quiere tomar nota, un creyente espiritual, un creyente maduro, no ignora los problemas, sino que hace él, toma la iniciativa, ¿para qué? Para resolverlo. Si quiere, vuelva a leerlo usted ahí en pantalla. Un creyente espiritual no ignora los problemas, sino que hace, toma la iniciativa, ¿para qué? Para resolverlo. Mire, pensemos por un momento. ¿Quién está tomando la iniciativa ahí ante el problema? Abraham, ¿verdad? Abraham está tomando la iniciativa. Mire, piense en las alternativas que tenía Abraham ante ese problema. Abraham tenía dos alternativas. Primero, tenía tres alternativas. Primero, Abraham bien hubiera podido ignorar el problema y esperar a que las cosas se resuelvan por sí mismas. ¿No es cierto? Yo no me meto, hagamos como que nada pasa.
Hay que se den duros los pastores, ¿verdad? Que vengan con los ojos morados, con una oveja con pata quebrada. Ignoremos todo eso, ¿verdad? Dejemos que las cosas pasen y las aguas van a bajar y las cosas se van a calmar. Pero eso, hermanos, usted y yo sabemos que no iba a ocurrir. Eso no iba a ocurrir. Mire, en ocasiones, cuando un pequeño problema se ignora, lo que se logra es que con el tiempo ese pequeño problema se le convierte en un problemón. ¿Me escuchó? Cuando un pequeño problema a veces se ignora, con el tiempo puede llegar a convertirse en un problemón. Mire, y eso usted que está casado no me dejará mentir. A veces pequeñas cosas que uno no quiere tratar con su pareja, con su esposo, con su esposa, y usted las va dejando pasar y pasar y pasar, y pasan los años, la gente al final puede terminar hasta en un divorcio. ¿Y cuál fue la causa de un divorcio a veces? Pequeños problemas que no se fueron resolviendo. ¿No es cierto? Abraham bien hubiera podido ignorar el problema, hermanos, pero eso no iba a cambiar la situación, ¿sabe? Esa alternativa no iba a traer ningún buen resultado. La segunda alternativa que Abraham hubiera tenido es, Abraham hubiera decidido solo orar y esperar a que Dios hiciera algo. Qué espiritual, ¿verdad? Yo voy a orar al Señor, que el Señor cambie el corazón y que me cambie a mí, y que, sí, Señor, voy a doblar rodillas, ¿va? Hermano, entre los conflictos familiares y los conflictos entre hermanos en Cristo, usted no solo necesita orar. Obviamente usted necesita orar. Usted necesita consultar la palabra de Dios. Usted necesita auxiliarse de algún par de hermanos maduros que le puedan dar un consejo. Obviamente usted necesita todo eso. Pero usted no debe de quedarse ahí. Sabe que un creyente espiritual va a tomar acción para resolver el problema. No lo va a ignorar. Sí va a orar por él, pero también tiene que hacer algo para que las cosas cambien. Mire, note cómo responde Abraham. Mire, yo quiero que vea eso, el versículo, la última parte del versículo 8. ¿Qué le dice al final Abraham a Lot? ¿Por qué no deben pelear? Le dice ahí. Al final léalo, ¿por qué dice? Le dice, porque somos hermanos. Mire, Abraham, valora su relación como hermanos con Lot por encima de la dificultad que están enfrentando. El problema nuestro a veces, cuando enfrentamos conflictos, ya sea conflictos en su familia, en la sangre, o conflictos en la iglesia, es que nosotros ponemos el conflicto por encima de la relación que tenemos. Y sabe que bíblicamente no es así. La relación nuestra está por encima de cualquier conflicto. Hermano, usted puede pelearse, dejarle de hablar a su hermano, a su hermana, pelearse con su mamá, ignorarla por toda la vida, pero va a dejar de ser su mamá. Usted puede pelear un juicio y cambiarse el nombre y los apellidos, pero va a dejar de pasar esa sangre que lo une con su familia dentro de sus venas. No, hermano, porque la relación no se puede ignorar. Ahora, en la parte espiritual, hermano, usted puede pelearse con un hermano, no volverle a hablar, irse para otra iglesia y cambiarse de país si quiere usted, porque ya no quiere volver a verla, no quiere volver a verlo y todo eso, pero sabe, van a dejar de ser hermanos por eso. Van a dejar de ser hermanos por eso. ¿Sabe cuál va a ser el peor castigo? No va a haber castigo en el cielo, pero lo peor va a ser que allá en el cielo probablemente le va a tocar vivir a la par de ese hermano, a quien usted tanto amaba. Y por toda la eternidad, hermano. El problema de nosotros es que ponemos el conflicto por encima de la relación, hermano. Las cosas no se resuelven así. La relación nuestra está por encima del conflicto. La relación nuestra está por encima del conflicto. ¿Sabe que una de las cosas que nosotros hemos acordado con Flor, con mi esposa, es que en nuestros conflictos no está en juego la relación? ¿Ya sabía usted eso? ¿Ya sabía usted eso? En nuestros conflictos no está en juego la relación. Podemos dejar de hablarnos un rato,
yo andar enojado, ¿verdad? Y cosas así, pero la relación no está en juego. Porque no se puede romper. ¿Por qué no aplicamos nosotros eso en nuestras relaciones con los demás? Abraham le dice, no podemos seguir peleando. Y la razón es, le dice, no porque yo tenga el derecho, no por esto y lo otro. La razón es, y subraya eso en su Biblia. ¿Por qué le dice Abraham? Porque somos hermanos. Somos hermanos. Nuestra relación está por encima del conflicto que estamos viviendo. Mire, su familia espiritual va a seguir siendo su familia aquí en la tierra y allá en el cielo, hermano. Así que de nada le sirve a usted querer romper relaciones aquí si eso no se puede, hermano. No permita que el conflicto se le vaya por encima de la relación. Mire, veamos otra característica que vemos con Abraham. Un creyente espiritual o maduro está dispuesto a ¿qué? Lea ahí en pantalla. ¿Aún a qué? ¿A ceder el qué? Eso no nos gusta, ¿verdad? Hermano, ¿y usted de dónde saca que un creyente espiritual debe estar dispuesto aún hasta ceder sus derechos? Vea el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? No está la tierra de delante de ti. Yo te ruego que, mire cómo le dice, te mando que te vayas, te exijo que te vayas, te voy a echar la policía, ¿verdad? ¿Qué le dice? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Mire, ¿quién tenía el derecho de escoger primero dónde quedarse? ¿Por qué tenía el derecho Abraham? Hay dos razones. Primero, porque el llamamiento ¿de quién es? Es de Abraham. Y segundo, porque Abraham es el más viejo, hermano. Ahí hay un derecho, ¿no es cierto? Él es el más viejo, él es el tío. Él es el mayor y ahí había un respeto a la edad, a las canas, ¿verdad? Y él estaba por encima de Lot. ¿Quién tenía el derecho de elegir? Abraham. Pero ¿qué ve usted haciendo Abraham? Cediendo sus derechos, ¿verdad? Para poder resolver un problema, para poder resolver el problema con su sobrino y su hermano Lot. ¿Qué le parece? Mire, ¿qué le hubiera aconsejado usted a Abraham? Háblale a la policía, Abraham, ¿verdad? Si aquí quien tiene todas las de ganar sos vos, ¿verdad? Si vos tenés el derecho aquí, ¿verdad? No seas tonto, ¿verdad? No te dejes engañar por Lot, ¿verdad? La Biblia dice hay que ser manso, pero no menso, hermano. Y muchos creyentes aconsejamos así de esa manera, ¿verdad? Pero pocos creyentes somos los que le decimos a alguien, hermano, mire, usted tiene todo el derecho de enojarse, pero ¿por qué no perdona, hermano? ¿Por qué no se la pasa por alto? Mayor estima es para, ¿sabe quién está por encima de quién? El que hace la ofensa o el que la perdona. El que está arriba es el que la perdona. A veces usted puede tener todo el derecho de enojarse. Usted puede tener la ley de su parte para poder exigir y ganarle al otro que está en contienda con usted. Pero lo que Dios va a esperar de un creyente, y aunque nosotros no lo queramos aceptar, es que con tal de resolver un conflicto, el creyente a veces tenga que dejar de lado sus derechos y bajar la guardia y decir, vaya, está bien, mira, somos hermanos, la relación nuestra está por encima de esto. Escoge tú, sé el primero, y donde tú vayas, yo te voy a respetar. Vamos a seguir siendo, vas a ser mi sobrino, vas a ser mi hermano, pero yo voy a vivir en este otro lugar, y así se van a resolver las cosas. Bien. Abraham tomó la actitud correcta. La actitud de Abraham es la que Dios espera de un creyente, aún a pesar de que vaya en contra de la lógica humana. Mira, quizás existan excepciones donde usted tenga que mantenerse firme y no ceder sus derechos. ¿Como cuáles, hermano? Usted está en un matrimonio donde la están maltratando, en un matrimonio donde la están golpeando, y usted va a estar cediendo sus derechos cada vez y permitiendo que la maltraten a usted, que le peguen, que la dejen medio muerta, que le enseñen ese patrón a sus hijos. No, hermano, eso no es bíblico. Ahí usted no tiene por qué ceder sus derechos. Pero, hermano, un malentendido aquí en la iglesia, una mirada que me hicieron mal, una palabra que alguien me dijo, y nosotros venimos y exigimos, no, pero él fue, no, pero ella fue. ¿Como quién me estoy comportando ahí? ¿Como un espiritual o como un carnal? Contéstese. Se está comportando como un niño, hermano. Decía un hermano,
que nos enseñaba en el Instituto Bíblico, decía, a veces las iglesias están más llenas de niños que la sala cuna. Los que se quedan al culto general son más de los que están allá adentro del sala cuna. Porque así reaccionamos, ¿verdad? A ninguno de nosotros nos gusta ceder nuestros derechos, pero Abraham lo que está haciendo es eso, está cediendo sus derechos. Ahora quiero aprovechar a decirle algo. Por si alguna vez usted ha querido demandar a otro creyente en un juzgado. Ya se han dado casos, ¿verdad? Que alguien quiere demandar al otro por difamación, porque dijo esto, porque no se queda, y lo voy a ir a demandar al juzgado, hermano. El apóstol Pablo habló sobre eso, allá en 1 Corintios capítulo 6, versículo del 1 al 8, anótelo. Si quiere, léalo en su casa, ¿verdad? Para que tal vez así Dios le convenza a usted que un creyente no debe de recurrir a esas instancias para resolver problemas. Debe de hacerlo primero localmente, de forma personal, y luego en forma corporativa por medio de la iglesia. Pero nunca llegar a ese punto, ¿sabe? ¿Por qué? Porque la relación está ¿por dónde? ¿Por encima de qué? Del conflicto. La relación está por encima del conflicto. Ahora vamos a ir terminando. ¿Cómo reacciona un creyente carnal? Un niño. Ya vimos a Abraham cediendo sus derechos, tomando la iniciativa, no ignorando el problema. El hombre renunciando al privilegio que él tiene, tanto por Dios como por la edad. Le dice, nuestra relación está encima de cualquier cosa que esté pasando aquí entre nosotros, entre nuestros siervos. Somos siempre parientes, somos siempre hermanos. Pero mire cómo va a responder nuestro querido hermano Lot. Versículo 10 y versículo 11. ¿Cómo dice? Y alzó Lot, mire, usted ve a Lot diciéndole, no, Abraham, mira, aquí Dios te ha llamado a ti, aquí tú eres el mayor, tú eres mi tío, escoge tú y lo que sobre me voy a quedar yo. ¿Verdad que así hubiera sido? Un creyente espiritual. Pero ¿cómo va a responder el carnal? Esta es mi oportunidad, este tonto me lo bajo, y aquí voy a elegir yo. ¿Y qué dice? Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Y versículo 11, ni lento ni perezoso. Entonces, ¿qué dice Lot? Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Lot estaba interesado en su propio bienestar, no en ser equitativo, no en ser justo con su tío Abraham. Así es como se portan los niños, hermano. A un niño no le importa que el otro niño no tenga que comer, aunque él tenga un montón de comer, a él no le importa. ¿Quién tiene que enseñarle? El maduro, ¿verdad? ¿Y quién es el maduro? Se supone, porque a veces los papás son más inmaduros que el bichito que está ahí. El papá o la mamá debe enseñarle, vas a compartir, hijo. Allá en la casa tenés tanto tú, ¿por qué vas y querés acaparar? No, deja que lo agarren los demás, yo te lo puedo comprar a ti. ¿Cuántos padres le dicen eso a sus hijos? No, hijo, agarra todo, vos agarra lo que puedas y llevártelo allá, que se pudra en la casa. Así reaccionan los niños, hermano. Piensan en el bienestar propio, aún por encima de los derechos de los demás. Así es como Lot está reaccionando. Sabe que el escoger la llanura del Jordán, la llanura del Jordán era la zona, obviamente, donde están esas dos ciudades perversas, ¿verdad? Pero mírelo a nivel de un campesino, o a nivel de alguien que va a producir, va a sembrar la tierra. La zona del Jordán era la mejor zona para poder asentarse y poder cultivar, ¿sabe? Porque había acceso al agua. Y una de las razones por la que Abraham probablemente se movió a Egipto fue por el problema del agua, la escasez de alimentos. Pues Lot dijo, este es el mejor lugar, ahí me voy. Y mi tío, hay que ver cómo hace, porque a mí me interesa lo mío. A mí me interesa que yo salga bien, a mí me interesa ganar, porque el creyente carnal siempre quiere ganar, hermano. Nunca va a ceder y nunca va a decir, me equivoqué, hermano, usted tiene razón. Nunca lo va a decir. Y mire a dónde termina Lot. Vamos finalizando, versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, ¿verdad? Cumpliendo el llamado de Dios, siguiendo la voluntad de Dios, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y mire la decadencia hacia la cual se avecina, o hacia dónde va un creyente carnal. Dice, y fue poniendo sus tiendas ¿hacia dónde? Hasta Sodoma. ¿Cómo eran las personas de Sodoma? Versículo 12.
Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Un creyente carnal que está acostumbrado a actuar, a moverse, a pensar, a reaccionar de esa manera, sabe que poco a poco se va alejando de Dios, se va alejando de la sensibilidad a la palabra de Dios, se va alejando de la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, y al final, hermanos, puede terminar viviendo cerca de Sodoma. ¿Qué es eso, hermanos? Es un completo enfriamiento espiritual, una lejanía de Dios, y es dejar de mostrar el fruto del Espíritu Santo y comenzar a mostrar los frutos de la carne. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Odios, contiendas, disensiones, pleitos, borracheras, envidias. Todas esas cosas es lo que comienza a aflorar en el carácter de un creyente carnal. Dios va a bendecir a Abraham. Versículos del 14 al 18, Dios le va a reafirmar su pacto, le va a decir: mira hacia allá, hacia el oriente, hacia el occidente, todo eso te voy a dar, tu descendencia será como el polvo de la tierra. Y viene Abraham y adora a Dios nuevamente. Abraham está volviendo a caminar con el Señor después de ese fracaso en Egipto. Ahora está andando correctamente, porque Abraham no es perfecto, hermanos, pero está dispuesto a ser guiado. ¿Por quién? Por la voz del Espíritu Santo y por la palabra del Señor. Ese es un creyente espiritual. Un creyente carnal es el que reacciona como hemos visto aquí. Ahora la pregunta es: ¿cómo reacciona usted ante los conflictos? ¿Reacciona como alguien maduro o reacciona como un niño? No le estoy preguntando qué cargo tiene usted en la iglesia. No le estoy preguntando a cuántos cultos usted viene. No le estoy preguntando si se viste o se viste así o asá. Le estoy preguntando cómo reacciona usted ante los conflictos. Y eso va a determinar el tipo de creyente que usted es. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que nos corrige, Señor, nos cambia la manera de pensar. Te pido, Señor, de que haya llegado a nuestros corazones, así como ha llegado a mi mente, a mi corazón, que también haya llegado al corazón de mis hermanos. Y que no solo sean palabras, Señor, que sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor, obrando, convenciendo, Señor, y ayudándonos a aquellos que quizás nos estamos comportando como niños, tanto aquí en nuestras relaciones en la iglesia, como en nuestras relaciones con nuestra familia. Ayúdanos, Señor, porque queremos ser creyentes que reflejen ese fruto del Espíritu, que reflejemos gozo, que reflejemos amor, paz, paciencia, Señor, que reflejemos esa parte de hacer el bien a los demás, que reflejemos el dominio propio, Señor, para controlarnos, para controlar nuestra reacción, Señor, nuestra forma de responder hacia los demás, y que podamos dar testimonio a los demás por medio de nuestro carácter, de que verdaderamente estamos creciendo en el conocimiento tuyo. Ayuda a mis hermanos, ayuda a nuestra iglesia, Señor, ayúdanos a movernos de ser niños espirituales, como Lot, Señor, que nos guiamos por la vista, por los sentimientos, por lo que nos conviene, y comencemos a ser creyentes como Abraham, que son capaces aún de ceder sus derechos y de poner una relación por encima del conflicto, Señor. Ayúdanos a ver eso de esa manera, porque queremos glorificarte y queremos que tú puedas seguir engrandeciendo esta iglesia, atrayendo más personas a este cuerpo local tuyo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.